El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 30.01. 2021 actualizado 30.01. 2021 La série policíaca, Lobo, está basada en la obra, Puente de Piedra, de Alexander Terekov. El protagonista de la película est Alexander Wolf. El explorador durante muchos años estuvo recluido. Hace muchos años se encontró en una prisión de Orient Arabe. Tras su liberación, Alexander Volk se fijó en un objetivo. Tenía que dar las gracias a quien le ayudó a salir a la libertad. Al cabo de un tiempo, el héros de la série comienza su propia investigación, que esconde un montón de secretos y misterios. Intentemos comprender cuál es el verdadero significado que encierra el final de la película policíaca, Wolf. Los actores mostraron al público una historia asombrosa. El entrelazamiento de destino y trayectoria vital, un tiempo paralelo. Los héros intentan encontrar respuesta a preguntas que son demasiadas. El antiguo oficial de inteligencia comprende que debe lugar a la verdad. No se trata solo de una cuestión de honor, sino de una cuestión de vida o muerte. La intriga que presenta la película, Wolf, no permite al espectador despegarse de la pantalla. Por eso los autores del proyecto mostraron en la película varios segmentos temporales a la vez. Querían convencer a los fans de la série de que todos los acontecimientos de la vida son cíclicos. El pasado resuena en el presente y tiene una gran influencia en el futuro. El final de la película, Wolf, resultó elegante y pulcro. Al principio, era difícil suponer que todos los actores de la película tuvieran alguna conexión. Solo situación dispar, acontecimientos que no tienen nada en común. En los episodios final, todo el cuadro encaja como un puzzle, provocando el desconcierto del público. Las escenas final resultaron confusas, llenas de episodios brillantes. Los autores del proyecto presentaron al público un asesino. Para algunos fue una sorpresa. Puente de Piedra y asesinato. ¿Por qué en este lugar se produjo el crimen? La elección de la víctima tampoco fue casual. El asesino es una persona sin nombre, de sangre fría, que carece de principio moral. Puede traicionar, comete cualquier mezquindad. Carece de emoción y cumple todas las órdenes de su superior. Actúa con fines egoístas. Simplemente está acostumbrado a hacer lo que se le ordena. No hay simpatía ni compasión en él. Se pone en marcha la máquina punitivo-represiva, se selecciona el objeto, se designa al ejecutor. La película, Wolf, habla de la crueldad que reinaba en la sociedad. Alguna persona vivían únicamente por su propio interés. No pensaban en los demás. ¿Por qué? Les era indiferente. Personnage parecido al asesino, más bien un mecanismo sin emoción, que corre a las órdenes de alguien. Pero también había quien iban contra el sistema. Para esos individuos, las nociones de honor y dignidad no eran sonido vacío. Lucharon por la verdad, por amarga que fuera. El protagonista intentaba hacer justicia. No le preocupaba su vida. El héros temía no tener tiempo para encontrar a los verdaderos autores del crimen. Se entretejan acontecimientos de distinta época. A veces no está claro quién tiene razón y quién es culpable. Pero al mecanismo de funcionamiento no le importa quién es delante. La máquina del castigo funciona como un reloj. Mucha gente de aquella época tenía un único objetivo, sobrevivir. Para ello, había que trabajar duro. Y el asesino trabajaba duro. Seguía todas las instrucciones con precisión, tratando de obtener la aprobación de su superior. Sin embargo, este personaje no estaba familiarizado con los valores humanos, no le interesaban. No quería una familia, no necesitaba amor. Era como un robot, que solo realizaba una determinada secuencia de acción. El significado del final de la série Wolf es que cada espectador comprenda lo diferente que pueden ser las personas. Algunos individuos ponen en primer lugar los valores familiares, el amor por su tierra natal, el respeto por los demás. Para otros,
sin embargo, nada de esto importa. Solo conservant las necesidad más básica, comida, agua y un trabajo que implique matar. Un defensor compasivo de la sociedad y un criminal despiadado. Y los acontecimientos continuarán. Una y otra vez, hasta que el hombre apprenda la lección. Mucha gente conoce la phrase, de los errores se aprende. Solo que no todos comprenden su profundo significado. Es importante conocer la historia para no cometer los errores del pasado. Si cual si la experiencia, es necesario sacar provecho de ella. En todas las épocas ha habido salvador y criminal. Pero para cada uno de ellos debe haber un lugar en el mundo. El final de la série Wolf resultó ser fuerte y emotivo. Algunos personajes simplement no puden evitar empatizar. La imagen del asesino resultó repulsiva e impersonal. Es como si no fuera una persona, sino un retrato colectivo de un personnage que no quiere formar parte de la sociedad. Admin.